Para los que toman apunte, una lección de fe y de poder. Mateo 17, 14 al 20. Jesús había estado en el monte de la transfiguración con sus discípulos. Y este acontecimiento fue tan necesario por dos cosas. Jesús quería demostrarle a sus discípulos, más allá de lo que sus discípulos habían visto, en cuanto a milagros, prodigios, señales, maravillas, quería mostrarle una faceta de él que nunca habían visto. Y el Señor sufre una transfiguración. Una nube los cubre y su cuerpo se transforma y se llena de gloria. Cuerpo glorificado. Y le aparece Moisés y Elías en la nube, y los tres empiezan a hablar. Estaban hablando del sacrificio de Cristo. Se aproximaba su muerte en la cruz. Y el Señor quería que sus discípulos puedan ver eso. Quería llenarlos de fe, de esperanza. Quería mostrarle que había otra realidad. Había una realidad natural y una espiritual. Y después de eso, mira lo que pasa. Lee conmigo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. De la transfiguración el Señor nos lleva al gentío para enseñarle que los periodos de gloria, de revelación, de encuentros con Dios, de oración, tienen un propósito. No solamente es llenarte de la presencia de Dios, no solamente es liberarte de tus ansiedades, miedos, angustias. No solamente es fortalecerte, empoderarte. De ahí Dios quiere que vayas y te pongas en contacto con la realidad del mundo. ¿Me estás siguiendo hasta ahí o no? Lo primero que hace Jesús es llevarlo al gentío, a sus discípulos. Los discípulos habían visto los milagros. Los discípulos habían practicado la autoridad que Dios les había dado. Pero los discípulos se extraviaban en el camino rápidamente. Olvidaban quiénes eran. Olvidaban que habían recibido autoridad. Olvidaban que no podían dejar la oración, ni la palabra, ni el ayuno. Al olvidarse de esa disciplina de vida que se tiene que hacer por amor, se extraviaban rápidamente. Entonces, aquí viene el gran problema para los discípulos. La gran decepción de Jesús. ¿Cómo ustedes, siendo mis discípulos, no pueden hacer las mismas obras que yo he hecho, cuando yo les he dicho a ustedes mayores cosas que las que yo hice, ustedes harían? Los traigo de la transfiguración, han visto mi gloria. He depositado sobre ustedes autoridad, porque hay dos clases de autoridad. Una es la natural y otra la espiritual. Hay una autoridad natural con la que el hombre nace, que es la autoridad que tú tienes para tomar decisiones, para administrar tus dones, tus talentos.
para desarrollar tus capacidades. Esa es una autoridad natural. Por eso es que hay gente que sin tener relación con Dios puede hacer grandes cosas, porque Dios lo creó así al hombre. Ya el hombre nace con una medida de autoridad. Y la otra autoridad tiene que ver con los dones que te da el Espíritu Santo. Esa es una autoridad superior, porque viene a sumar la autoridad natural con la que tú naces. Y que por cierto la tienes como padre, la tienes como esposo, la tienes como jefe, la tienes como gobernante. Donde quiera que tú estés, estás bajo esa autoridad que viene de Dios, pero que es natural. Pero hay una que viene de Dios y que es superior. ¿Cuál es esa autoridad? La facultad de usar el nombre de Cristo para hacer cosas milagrosas. ¿Cuál es esa autoridad? La capacidad que te da el Espíritu de operar en un nivel de sabiduría, de discernimiento, de ciencia que no podrías tener humanamente. Que no es lo mismo que los estudios, que memorizar libros, textos. Esta autoridad tiene que ver con un sinnúmero de dones, tiene que ver con un sinnúmero de ministerios, tiene que ver con la misma presencia de Dios obrando y alcanzando sus propósitos. ¿Estamos aquí? Uno de esos propósitos, el Señor Jesucristo lo explicó muy bien y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Esa autoridad es diferente. Me ha ungido, la palabra ungir es me ha empoderado para sanar a los enfermos, el corazón quebrantado, el oprimido, el lunático, el depresivo, resucitar muertos, predicar el año agradable del Señor, traerle esperanza a la gente. Esa autoridad no es una autoridad individual para mi beneficio, para mi crecimiento personal. ¿Me está siguiendo o no? Esa autoridad es la que usan los seres humanos que no reconocen a Dios, la natural. Pero tú tienes las dos autoridades, la natural y la espiritual. Entonces se supone que usted, al practicar la oración, la lectura de la palabra y el ayuno, usted debería operar en otro nivel. Porque si tú dejas de practicar el ayuno, tú dejas de leer las escrituras, tú dejas de orar en el espíritu, tú dejas de orar en lengua, tú dejas esa comunión. Cada vez que estés en contacto con el mundo, con las necesidades del mundo, ¿cuál va a ser tu actitud? Intimidarte, no hablar de Jesús, no esperar que Dios haga un milagro, usar el mismo lenguaje que usan las personas que ejercen autoridad natural, no esperar un milagro. Pero si tú eres un hombre de oración, de la palabra, y eres un hombre que practica el ayuno, Jesús dijo: estos géneros no salen sino con oración y ayuno. Pero también les cuestionó su incredulidad. Si yo supero ese problema, voy a entrar en una dimensión espectacular, donde Dios va a estar conmigo todo el tiempo. La autoridad que Dios me ha dado es fruto de mi intimidad con Él. La intimidad me da el derecho legal. Yo cuando estoy de rodillas, yo cuando estoy con la palabra de Dios, yo cuando estoy quebrantado porque Dios me está mostrando algo que hay en mi vida, yo cuando estoy ofreciéndole como mi ofrenda, mi obediencia, yo cuando estoy santificándome delante de Él, cuando yo le estoy diciendo: heme aquí, soy tuyo, quiero vivir para ti, eso me da derecho legal de operar en otra dimensión de poder. Por eso es que la oración no es una alternativa, no, es una necesidad. Porque si hoy no oraste, no leíste la palabra y ya perdiste la disciplina de ayunar, tu autoridad empezó a menguar. Es muy limitada. Dice que los apóstoles al comienzo oraban y sanaban algunas personas. Mira esto:
eran tan disciplinados en la oración, la palabra y el ayuno, que dice que después sanaron a muchos. ¿Y qué dice después? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Oye, está ahí a tu disposición, a mi disposición. Si yo quiero que mi sombra sane, bueno, debo profundizar mi comunión con Él. Es un tema de comunión, no de cuánto tiempo oro. Está bien, mínimo, dijo Jesús, 1 hora en la mañana, 1 en la noche. Ni siquiera podés haber orado 1 hora, mis 3 capítulos diarios. Ok, pero me voy a encargar de tener comunión con Él las 24 horas. Me voy a volver un cristiano reflexivo, un cristiano que medita en la palabra y un cristiano que cree que Dios a través de él puede hacer cosas extraordinarias. Eso se llama fe en acción. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dejar que Dios sea Dios. El de las estrategias es Dios. Y en el camino te va a ir mostrando cómo hacerlo. Pero te va a dar la certeza, la convicción que cuando tú uses su nombre, algo va a tener que pasar. Oh, poderoso. Mateo 17, 16 al 17. Wow, Jesús consideró una tragedia lo que pasó en ese momento. Sí, apóstol, a tal punto sí, Jesús se entristeció, se molestó, se sintió impotente. ¿Sabes por qué? No por el niño, no por hacerle un favor al niño, sino porque no hubo alguien de agallas, de oración, que crea en los milagros, que se levante y llore por ese niño. Los discípulos estaban ahí queriendo orar por el niño, pero Jesús después les descubre y les dice: ya no ayunan, ya no oran. Por eso no salió ese demonio, le dijo. No sé a quién está hablando el Señor esta noche, pero si usted quiere operar en el poder de Dios, no me puede perder la pasión por Dios. Usted no puede andar frío por ahí o fría por ahí. No. Imposible. Usted tiene que estar encendido, encendida por Dios, apasionado, apasionada. Usted tiene que amar la presencia, porque la fe no es fe si no viene de la pasión. La fe tiene que venir de la pasión, de tu amor, de tu entrega, de tu búsqueda. Y resulta que muchas veces vas a estar cansada y no vas a sentir buscarlo a Dios. Y es ahí donde tienes que discernir lo que es una relación con Dios en base a un compromiso, no en base a lo que yo siento. Porque estamos muy acostumbrados a eso, a lo que sentimos. Nos peleamos en el matrimonio y decimos: ¿será que este es el hombre? ¿Será que esta es la mujer? O decimos: ya no te amo. Y la Biblia dice en Corintios 13: el amor nunca deja de ser. ¿Quién tiene razón? ¿Tú o Dios? Dios, solamente que tú eres un inmaduro. Todavía sigues en ese plano emocional. El amor nunca deja de ser. No, lo que pasa es que en ese momento tú lo estás llevando todo al plano emocional. No es racional tu amor. Porque si fuera racional, te enfocaras en la solución, hablaras con tu mujer, con tu marido, se propondrían los dos encontrar soluciones. Pero como lo llevas todo al plano emocional, quieres hablar de lo que sientes, del daño, de lo de la herida, de lo que te hicieron. Pero ¿qué pasa cuando yo maduro? Me enfoco en lo que podríamos hacer por salvar la relación. Si yo tengo una relación contigo, y nos enfocamos en lo que yo dije y en lo que tú dijiste, tú vas a estar muriéndote. Pero si los dos nos enfocamos en lo que podemos hacer para solucionar nuestros problemas, la relación sale adelante. Porque estamos usando la razón por sobre lo que sentimos. Salga de ese plano emocional.
Vaya al plano racional, vaya al plano espiritual, vaya al ámbito de la fe y vamos a ver si no vas a encontrar solución, como dijo el Señor, si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la hortaliza más pequeña. Pero escucha, la hortaliza más pequeña, ¿en qué se convierte? En un árbol, uno de los árboles más grandes. ¿En qué se convierte? ¿Te das cuenta? Una semilla en un árbol. Dice el Señor metafóricamente, de eso se trata el reino. De que empieces en pequeño, pero de ahí nunca deje de crecer tu fe. ¿Y cómo hago para que mi fe crezca? La fe viene por el oír la palabra. Alimenta tu espíritu con la palabra. La fe viene por la oración. El poder viene por el ayuno. Con el conocimiento de la palabra y con la oración vas a hacer algunas cosas, pero hay otras que solamente las vas a hacer con ayuno. Mateo 17, 16 al 17. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación, ese O con mayúscula no es oh. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le digo, no me van a tener siempre a mí. Porque los discípulos, cualquier cosita, cualquier cosa que no podían solucionar, el maestro. ¿Aló? ¿No te suena familiar eso? ¿Ah? ¿No te suena familiar eso? El Señor le dijo, no siempre voy a estar con ustedes. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Yo ya no estoy, está mi espíritu. Les he dado autoridad. A veces me manifiesto y hago misericordia, aunque no lo merezco. Pero no va a ser la regla. Me voy a manifestar donde haya hambre, donde haya conocimiento de la palabra. Por eso dice la Biblia, alábese el que ha de alabarse en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová de los ejércitos. Si te vas a alabar en algo, alábate en conocerme. No siempre voy a operar así, dice Dios. Algunas veces lo voy a hacer por misericordia, pero otras veces te voy a dejar a ti que descubras de lo que eres capaz de hacer cuando invocas mi nombre, cuando vuelves a la oración, cuando vuelves a la palabra, cuando vuelves al ayuno. Hay gente que en los 21 días de ayuno por primera vez conocieron al Señor. ¿Saben por qué? El corazón estaba tan duro que ha sido como un taladro para quebrantarlo. Pero imagínate si tú de ahí le tiras una semanita de ayuno, 3 días de ayuno. ¿Quieres más del Señor? Le tiras 10 días solito en ayuno. Tu vida se va a empezar a transformar. ¿Sabes cuál era la diferencia entre Jesús y sus discípulos? Anota. Jesús no quedaba en el punto ciego. Jesús jamás se quedó hablando del problema. Jesús se enfocaba en las soluciones porque para él todo era posible. Señor, ha muerto mi hermano, ya hiede. Abre la piedra, dijo el Señor. Lázaro, sal fuera, dijo. Y dijo, Señor, lo dije por causa de todos estos incrédulos, porque yo sabía que este se iba a levantar. ¿Por qué lo hacía Jesús? Quería demostrarle al ser humano que tiene su esencia. Y peor, si me amas, tienes mi autoridad. Pero búscame. Búscame. Es como en el matrimonio. Usted no se predispone, la llama se apaga. Se apaga la llama, se apaga todo. Se apaga todo y lo que usted tiene ya no es un matrimonio, ya es un velorio.
Los dos tomando cafecitos ahí con una cara de amargura. Todo lo que no se nutre muere. ¿Cuánto más la relación con el Señor? Incrédulo, le dijo, perverso. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes creen que siempre voy a estar con ustedes? ¿Ustedes creen que siempre se las voy a hacer fácil? ¿Ustedes creen que yo me encuentro placer y satisfacción cuando los veo impotentes ahí? Es una tragedia, dijo Jesús. Y Dios te dice esta noche, no tienes derecho a seguir con esa misma vida infructífera. Yo di mi vida por ti en la cruz y no voy a aceptar menos que una vida que vaya de gloria en gloria, de fe en fe y de victoria en victoria. No voy a aceptar nada menos. Si se lo vas a dar, dáselo más fuerte al Rey. Wow. ¿Cuál es el error de los cristianos en la actualidad? Fallamos en ir a la oración. Algunos es empujones a meterlos a la oración. Te estás perdiendo lo mejor. Es la mejor parte. Yo tengo muchos motivos o derechos, si quieres, para no hacerlo. Pero yo hago algo que hice desde que salí de un centro de rehabilitación. Nadie me puede hacer negociar mi tiempo con Dios. Llego a mi casa y nadie me puede negociar el tiempo con Dios. Yo voy a llegar hoy, que estuve en ayuno y que estuve en oración, a darle gracias porque hoy me usó. No puedo decir, estuve todo el día en oración, ya suficiente. Yo llego a buscar a mi Señor y a decirle, gracias por lo que hoy hiciste. Es mi vida. ¿Es que usted es pastor? No, estás equivocado. Esa debe ser la actitud de todo buen creyente, de todo buen discípulo. Por eso el Señor dijo, a los que creen, no dijo a los apóstoles, ni profetas, ni pastores. A los que creen en mi nombre harán cosas mayores, dijo. Si quieres lo tomas, si quieres te haces el de la vista gorda, o si quieres dices, eso es para mí, nunca más voy a ser el mismo, no voy a vivir por debajo del nivel de mi capacidad. No tengo el derecho. Mira lo que provoca la falta de poder. Toma apunte. Número 1. Necesidades desesperadas del mundo no la puede suplir. Pudiste haber orado y alguien pudo haberse sanado. Pudiste haber dado una palabra y alguien pudo haberse liberado y no lo hiciste. Porque no hay poder. Porque el poder te lo da la oración, te lo da la palabra. Y ay, si ayunas, eres una aguja en el zapato del diablo. No lo dejas avanzar. Le truncas los planes. Le arrebatas las almas. Oras con autoridad. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué pasa cuando nosotros no oramos, no usamos la palabra, no ayunamos? Provocamos desilusiones en la gente, porque la gente espera de ti. La gente espera algo de ti diferente. 3. Donde tendría que haber una sanidad, sigue habiendo un enfermo. Donde tendría que haber restauración, sigue la desintegración. A veces tienes que hablar con autoridad y eso te lo da el ayuno. A veces tienes que hablar con mucho amor y eso te lo da la palabra en la oración. Mira lo que dice la palabra en Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí.
si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad. ¿Quién puede hablar vanidad siendo un hombre de oración? ¿Quién puede hablar vanidad siendo una mujer de la palabra, siendo una mujer de ayuno? Cada vez que me invoques, yo te respondería, dice el Señor. Pero estás ahí en chismererío, hablando para la gente. Estás ahí con vanidades y estás con lo uno y con lo otro y quejándote, en vez de estar buscándome, en vez de estar deleitándote en mí. ¿Saben por qué los problemas le ahogan a muchos cristianos? No voy a hablar del que no conoce a Cristo, porque es justificable. Pero ¿saben por qué los problemas le ahogan a muchas personas? Volvemos a lo mismo. Viven en un estado emocional. Todo les afecta. Porque no viven en un estado racional. No viven en un estado espiritual de la palabra. No han tenido encuentros frescos con Dios y ya dejaron de ayunar. Así que todo es en el plano emocional. Todo les afecta. Pastor, ¿y qué? ¿A usted no le afecta nada? Me afecta, hijo. Pero ¿sabes qué hago? Lo que estoy sintiendo lo llevo al plano racional, lo llevo al plano de las escrituras, lo llevo al plano de mi fe en Dios y otra vez descanso. Y otra vez lo practico. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy rodeado de problemas, hijo. ¿Y qué tú crees? ¿Que yo soy Superman? No. Pero tengo al Espíritu, tengo que hacer mi parte. Tengo que buscarlo en oración, leer la palabra, declarar ayuno cuando necesito fortaleza. Salir de ese estado emocional y hacer la transición y volverme un hombre racional, espiritual, poner en práctica mi fe. Entonces empiezo a provocar cambios en mí. Y así le hablo a mi esposa, y así le hablo a mis hijos, y así te hablo a ti. Porque no tenemos el derecho de vivir por debajo de esa expectativa que Dios tiene de nosotros. Por eso les dice: oh, generación perversa, incrédulos. Estaba hablando a sus discípulos. Digo, amigo, Dios espera que yo nunca deje que se apague la pasión por Él. Dios espera que yo nunca deje de usar la palabra. Dios espera que yo nunca deje de ayunar, porque hay situaciones que solamente las voy a tener que manejar con ayuno y oración. Y Dios espera que yo lo sepa representar. ¿Me está siguiendo o no? Mateo 17, 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Dos cosas: cuando usted está enfermo y no hay quien lo libere, y usted ignora las escrituras, y usted encima practica el pecado, es la enfermedad y es el demonio, y te destruyen rápidamente, son fulminantes. No todo es demonología. Hay enfermedades provocadas por usted, pero si usted está mal espiritualmente, le va a dar lugar a una influencia demoníaca. Cuídese, manténgase en oración con la palabra y reprenda cualquier enfermedad, porque no tiene derecho la enfermedad sobre usted. Es como la culpa. La culpa no tiene ninguna parte conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación continua con Dios. Y esa relación continua me permite a mí ser Marcelo Salas. No ando pensando: ay, Dios me está mirando y ahorita me va a caer un rayo y cometí un error. No, tranquilo, porque Dios dice: yo sé cómo eres tú y te estoy procesando y estás cambiando y estás madurando y te veo con todas tus chambonadas, pero como tienes una comunión conmigo, yo disfruto de esa gracia. Y en el peor de los casos, que falle o peque, ¿sabes qué hago? Perdóname, Señor, le digo, y sigo. Y el diablo quiere que el otro se quede ahí. Perdóname por mi culpa, por mi gran culpa.
Si el moretón en el pecho de tanto golpearse, porque no tiene comunión. Así que al no tener comunión, necesita hacer algo, sufrir un poquito. Soy un desgraciado, no sirvo para nada, Dios. Y al otro día pequé, y como no tengo comunión para tocar el corazón de Dios, Dios, soy una sarna, soy un chulupi. Cada vez buscan términos más despectivos para ellos. Y Dios dice, ¿por qué haces eso si mi hijo ya pagó por ti? ¿Quieres dejar de pecar? Búscame, te voy a quitar el yugo, dice Dios, te voy a hacer libre y te voy a enseñar a pelear tus batallas. Sin que eso no signifique que no falles o que vuelvas a pecar. Te la voy a hacer la de David, dijo ahorita. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? ¿Usted sabe lo que hace la comunión? Le da el derecho de ser Juanita Pérez y al mismo tiempo una mujer de reino y de gobierno que está bajo el poder y la autoridad. Juanita Pérez es la llena de errores, pero la mujer de reino es la que busca todos los días a Dios. Lee la Biblia, ayuna, ama, está siendo procesada. Mujer de reino, opera bajo la autoridad de Dios. Y Juanita Pérez y niña de afecto. Se fusionan las dos. Oye, eso merece un aplauso para el Señor. Mateo 17, 19 al 20, póngase en pie. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, a este problema, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Y nada os sería imposible. Quédate con eso. Y nada os sería imposible. Si tienes fe como un grano de mostaza, saldrías de este lugar diciéndole a tus problemas, problema te entrego en las manos del Señor, problema, aflicción, deuda, enfermedad, estás lista, estás frita, te entrego en manos de la cruz, en manos de Jesús, yo de aquí me voy libre. Jesús dijo que si tengo así un poquito de fe, le hablaría a los problemas. Y eso es lo que estoy haciendo, hablándole a los imposibles. Eso es lo que estoy haciendo. ¡Wow! ¿Por qué los problemas le ahogan a muchos cristianos? No voy a hablar del que no conoce a Cristo, porque es justificable. Pero ¿saben por qué los problemas le ahogan a muchas personas? Volvemos a lo mismo. Viven en un estado emocional. Todo les afecta. Porque no viven en un estado racional, no viven en un estado espiritual de la palabra. No han tenido encuentros frescos con Dios y ya dejaron de ayunar. Así que todo es en el plano emocional. Todo les afecta. Pastor, ¿y qué? ¿A usted no le afecta nada? Me afecta, hijo. Pero ¿sabes qué hago? Lo que estoy sintiendo lo llevo al plano racional, lo llevo al plano de las escrituras, lo llevo al plano de mi fe en Dios y otra vez descanso. Y otra vez lo practico. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy rodeado de problemas, hijo. ¿Y qué tú crees? ¿Que yo soy Superman? No. Pero tengo al Espíritu, tengo que hacer mi parte. Tengo que buscarlo en oración, leer la palabra, declarar ayuno cuando necesito fortaleza, salir de ese estado emocional y hacer la transición y volverme un hombre racional, espiritual, poner en práctica mi fe. Entonces empiezo a provocar cambios en mí.